Buenas noches, estimado profesor y compañeros. En esta ocasión, el grupo número 8 nos ha tocado hablar referente al tema de motores eléctricos. El motor eléctrico permite la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Esto se logra mediante la rotación de un campo magnético alrededor de una espira o bobina que toma diferentes formas. Los motores de corriente directa se utilizan en casos en que lo que es importante es poder regular continuamente la velocidad del motor, y además se utilizan en aquellos casos en los que es impredecible utilizar corriente directa, como es el caso de los motores accionados por pila. Para saber un poco más de los motores eléctricos, estos se dividen en motores de corriente continua y motores de corriente alterna. Hablaremos de motores de corriente continua, denominado también motor de corriente directa. Es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. El esquema de un motor de corriente continua se basa en tener dos polos, el norte y el polo sur. También tenemos un imán permanente, en donde este motor tiene un eje, un conmutador, una escobilla, la armadura y su corriente continua. Los motores de corriente continua, un concepto básico que debemos saber es que pueden funcionar con carga y en masivo. Estos se clasifican según la forma de conexión de las bobinas inductores e inducidas entre sí. Estos son el motor de excitación independiente, el motor en serie, el motor en derivación o motor shunt y el motor combo. Empezaremos a explicar el motor de excitación independiente. El motor de excitación independiente son aquellos que obtienen la alimentación del rotor, del estator, de dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerza es entonces prácticamente constante. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor. En el motor de excitación serie, una de sus características es que se embala cuando funciona en vacío, debido a que la velocidad de un motor de corriente continua aumenta al disminuir el flujo inductor, y el motor serie disminuye al aumentar la velocidad, puesto que la intensidad en el inductor es la misma que el inducido. La potencia es casi constante a cualquier velocidad. Le afectan por las variaciones bruscas de la tensión de alimentación, ya que el aumento de esta provoca un aumento de la intensidad y por lo tanto el flujo de la fuerza contra electromotriz, estabilizándose la intensidad absorbida. En el motor de excitación paralelo, también conocido como motor shunt, es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o paralelo con el circuito formado por los bobinados inducido e inductor auxiliar. El motor eléctrico paralelo, al igual que en los dínamos shunt, las bobinas principales están constituidas por muchas espiras y con hilo de poca sección, por lo que la resistencia del bobinado inductor principal es muy grande. En los motores compuestos tienen un campo serie sobre el tope del bobinado del campo shunt. Este campo serie, el cual consiste de pocas vueltas de un alambre grueso, es conectado en la serie con la armadura y lleva la corriente de la armadura. El flujo del campo varía directamente a medida que la corriente de armadura varía y es directamente proporcional a la carga. El campo serie se conecta de manera tal que su flujo se añade al flujo del campo principal shunt. Los motores compound se conectan normalmente de esta manera y se denominan como compound acumulativo. Esto provee una característica de velocidad que no es tan dura o plana como la del motor shunt, ni tan suave como la de un motor serie. Un motor compound tiene un limitado rango
de debilitamiento. Muy buenas noches, compañeros. Les hablaré sobre motores monofásicos. ¿Qué son los motores monofásicos? Los motores monofásicos son motores de pequeña potencia fraccionaria, mayormente de 1/4 HP, medio HP, 3/4 HP, hasta de 1 HP. De uso más bien doméstico o en pequeños talleres o en negocios donde se alimenta con corriente alterna monofásica para accionar refrigeradoras, bombas, instrumentos, refrigeradores, relojes, aparatos de cocina, maquinaria, herramientas portátiles, tocadiscos, ventiladores, compresoras, entre otros. Un motor monofásico es una máquina rotativa alimentada eléctricamente capaz de transformar la energía eléctrica en mecánica. Funciona a través de una fuente de potencia monofásica. En el cableado podemos encontrar dos tipos de cables, uno caliente y al otro que lo denominamos neutro. Poseen una potencia hasta de 3 kW y los voltajes de alimentación varían al unísono. Dispone únicamente de una tensión alterna. El circuito funciona con dos hilos y la corriente que circula por ello es siempre la misma. En la mayoría de los casos se trata de motores de reducido tamaño con un par de potencia pequeño. Sin embargo, existen motores monofásicos con una potencia de hasta 10 HP que puede llegar a funcionar en conexiones de hasta 440 voltios. Sin embargo, no produce un campo magnético rotatorio, solo pueden crear un campo alterno, por lo que necesitan un condensador para el arranque. Ahora bien, los motores monofásicos se clasifican en motores monofásicos síncronos y motores monofásicos asíncronos. ¿Qué son los motores monofásicos síncronos? Es un motor idéntico al de corriente continua con excitación en serie. Por lo tanto, puede funcionar tanto en corriente continua como en alterna, pero además puede trabajar como dinamo. Por ello se le denomina motor universal. El funcionamiento de este tipo de motores se basa en el acoplamiento de dos campos magnéticos que se repelen y atraen al unísono. Para que se produzca este acoplamiento, el rotor inducido tiene unas bobinas unidas a un colector formado por delgas en serie con la bobina de excitación. Un par de escobillas aplican la corriente del rotor, lo que le permite que ésta pueda ser utilizada en corriente alterna como en corriente continua. La aplicación de este tipo de motores son utilizados principalmente en los hogares, oficinas, tiendas, empresas pequeñas no industriales. Entre sus usos más comunes se destacan electrodomésticos, refrigeración comercial y doméstica, ventilación, calefacción, entre otras. Como ya le he hablado anteriormente sobre la clasificación de los motores monofásicos síncronos, ahora les hablaré un poco sobre los motores monofásicos asíncronos. El motor asíncrono monofásico, aunque prácticamente está desterrado de los procesos automatizados industriales en favor de su homólogo trifásico, abarca una parte muy importante de los motores utilizados para aparatos domésticos de pequeña potencia, que utilizan la red monofásica de 230 voltios. El motor monofásico dispone de un bobinado en el estator de una sola fase que crea un flujo alterno, pero de dirección constante. Esto supone que el rotor no puede girar por sí solo. Este tipo de motor se caracteriza por tener una velocidad inferior a la síncrona. El funcionamiento de los motores asíncronos se basa en que el estator genera un campo magnético giratorio, la cual induce una corriente en los conductores del rotor, razón por la cual al rotor también se le llama inducido, siempre que existe una variación de flujo magnético para ello. Se dispone de dos pares de bobinas de excitación perpendiculares. Una de ellas se conecta directamente a la corriente alterna, generando un campo magnético oscilante. En la otra bobina se intercala un condensador cuya misión es desfasar la corriente que llega a la bobina de 90 grados eléctricos respecto a la corriente de la bobina anterior, lo cual el campo magnético que genera esta segunda bobina estará también desfasado respecto a la anterior.
Es decir, que la composición de ambos campos es una suma de vectores, la resultante gira en el espacio. Las corrientes y la fuerza que aparecen en el inducido son tanto mayores cuanto mayor sea la velocidad en el rotor y el campo magnético. Esto significa que los motores de inducción tendrán un elevado par de arranque y además cuando se sometan a alguna opción que lo frene, esta disminución de velocidad de giro significa que la diferencia de velocidad aumenta, con lo cual aumenta la inducción, lo cual da como resultado que el par también aumenta, venciendo el frenado. Para que se produzca esta corriente que circula libremente por el rotor, los conductores deben formar un cortocircuito que se consigue con los llamados rotores de jaula de ardilla. Dentro de los motores de corriente alterna se encuentran dos tipos, los motores asíncronos y los motores síncronos. El motor asíncrono es un tipo de motor que funciona con corriente alterna. Está formado por un rotor, que puede ser de dos tipos, de jaula de ardilla o bombinado, y de un estator, en el que se encuentran las bobinas inductoras. Según el teorema de Ferrari, cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor. Este campo magnético variable va a inducir una tensión en el rotor según la ley de inducción de Faraday. De esta forma se produce el par en el motor, que hace que el rotor gire, pero para que esto se produzca y exista inducción tiene que haber una diferencia entre las velocidades relativas del campo del estator y la del rotor. Es por eso que la velocidad del rotor nunca va a alcanzar la del campo rotante. Este fenómeno se conoce como deslizamiento. De esta forma, los magnetismos nunca se pueden alinear para que el rotor siga girando. De ahí debe su nombre de motor asíncrono. El motor asíncrono o de inducción tiene como principales ventajas su alta eficiencia y la capacidad de generar un par motor constante, además de un bajo coste, alta fiabilidad y la ausencia de vibraciones. Mientras que por otro lado, sus desventajas podemos encontrar una baja densidad de potencia, posible riesgo de sobrecarga o el bajo par de arranque. El motor síncrono. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a el número entero de ciclos de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que está conectado y por el número de polos del motor, siendo conocido esa velocidad como la velocidad de sincronismo. El rotor de los motores síncronos está formado bien por imanes permanentes o por un rotor bobinado, que está alimentado con corriente continua mediante los anillos rozantes. El rotor girará a la misma velocidad que el campo magnético del estator. Los motores síncronos se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan de velocidad constante. Los motores síncronos, como desventaja, no pueden girar por sí solos. No tienen par de arranque. En cuanto a eficiencia energética, se encuentra un tipo de motor llamado SYNC-RM o motor síncrono de reluctancia. Los motores síncronos de reluctancia es el nombre que se le da a un motor eléctrico de tipo CA que funciona con corriente alterna. La diferencia es que su funcionamiento se basa en la reluctancia variable. Este comportamiento tiene lugar por medio de un rotor dentado que está alineado con los polos del estator. El rotor es generalmente de material magnético, sin embargo no es un imán permanente. Se presenta con una forma dentada con salientes. Por otra parte, el estator está compuesto por bobinas de cobre, conectadas a tres fases. En cuanto a la forma de funcionamiento es la siguiente. El rotor tenderá a alinearse de forma que minimice la reluctancia entre rotor y estator. Cuando el rotor se alinea con el campo magnético del estator, el torque se hace cero. Para hacer que el rotor gire, se realiza mediante software, que analiza la posición del rotor con respecto al giro del campo magnético del estator, manteniéndolo en un área crítica para evitar que el rotor se detenga. Al mantenerlo cerca de la velocidad del campo magnético del estator, esto mismo permite que el motor alcance la velocidad síncrona, moviendo el rotor a la misma velocidad del giro del estator.
es un diseño sin imanes. La tecnología de reluctancia síncrona combina el rendimiento del motor de imanes permanentes con la simplicidad y facilidad de servicio de un motor de inducción. El rotor no tiene ni imanes ni bobinas y no sufre prácticamente ninguna pérdida de potencia. Y como no hay fuerzas magnéticas en el rotor, el mantenimiento es tan sencillo como el de los motores de inducción. Algunas ventajas del motor son una eficiencia hasta un 5% en comparación con el motor de inducción. Las temperaturas son más bajas en los cojinetes y en las bobinas. Su vida útil es más larga. Tiene una mejor eficiencia de carga, hasta un 15% más de torque. Un control más preciso del proceso. El rendimiento del motor de imanes permanentes, pero sin imanes de tierras raras. La principal ventaja que tiene este tipo de motores desde un punto de vista de eficiencia energética es que al no poseer bobinado del rotor no existen pérdidas por Joule, lo que algunos fabricantes señalan que las pérdidas de energía en este tipo de motores puede ser de hasta un 30% menos que las pérdidas que hay en un motor de inducción convencional. Son de 2 a 3 tamaños menores al de un motor convencional de la misma potencia. Su principal desventaja de este tipo de motor es que el rotor no puede girar por sí solo, a diferencia de los motores de inducción estándar. Para ello necesitan un controlador con un software diseñado para hacer que el rotor gire por medio del controlador hasta alcanzar la velocidad síncrona. Buenas noches, compañero, profesor. La eficiencia o rendimiento de un motor se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, es decir, el rendimiento es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada por el 100%. Reducir los costes de energía es una de las maneras que tiene una empresa para reducir gastos y continuar siendo competitivo. Mediante la instalación de un motor con buen rendimiento energético es posible obtener ahorros muy significativos. Este es precisamente el caso en el momento de considerar entre una nueva instalación y paquetes de equipo, sustituir los motores demasiado grandes y de baja carga, hacer modificaciones importantes en las instalaciones o en los procesos, en lugar de reparar o rebobinar un motor estropeado. Los motores de alto rendimiento suponen un ahorro porque reducen los costes de energía. Incluso un pequeño aumento de la eficiencia supone un ahorro sustancial del coste total del motor, teniendo en cuenta tanto los costes de funcionamiento como los de inversión. Un motor con alto rendimiento energético produce la misma potencia de salida, pero necesita menos potencia eléctrica absorbida que un motor de rendimiento estándar. Este mayor rendimiento se consigue utilizando chapas magnéticas más delgadas y de mayor calidad en el extractor para reducir las pérdidas en el hierro y más cobre en la ranura para reducir las pérdidas. Los motores con alto rendimiento energético también reducen las pérdidas por ventilación y por dispersión. A continuación se muestra en la imagen las características eléctricas y constructivas de un motor de alto rendimiento, como pueden ser las pérdidas Joule mediante el incremento de la sección de la ranura del estator y la sustitución del aluminio por cobre en el rotor. Además se pueden reducir las pérdidas en el hierro consiguiendo una inducción menor, una chapa magnética más delgada, incrementando la resistividad con la inyección de más silicio. Por otro lado, se reducen las pérdidas mecánicas y el calentamiento mediante un ventilador y optimizando la capacidad de transferencia de energía. Utilización de motores de alto rendimiento. En la actualidad se están fabricando motores eléctricos de inducción de corriente alterna de alta eficiencia, ya que estos nuevos motores tienen un menor consumo de energía y sin embargo pueden transmitir la misma potencia de salida que un motor de eficiencia estándar. Los motores estándares tienen una eficiencia que varía entre el 80 y el 90%, mientras que los motores de alta eficiencia se varía entre el 87 y 96%, en función del tamaño del motor.
Al diseñar y fabricar motores de alta eficiencia, se tiene especial y cuidado en reducir las pérdidas en el motor, pero como consecuencia de ello se incrementa el costo de dichos motores, ya que en su fabricación se emplean material de mejor calidad, estatores más grandes, mayor cantidad de cobre en los devanados, rodamientos especiales, acero de mayor calidad, diseño nuevo de sus competentes. Sin embargo, el uso de un motor de alta eficiencia en comparación con otro de eficiencia estándar es bastante más atractivo económica y técnicamente. El mayor coste de la inversión que ello supone queda compensado por una menor tasa de retorno de la misma. En esta imagen se puede observar el potencial ahorro de energía al utilizar tecnología más eficiente en un sistema compuesto por una bomba y un motor eléctrico. En dicha imagen se utiliza un motor de alto rendimiento y un variador de frecuencia para mejorar el sistema estándar. Dada la diversidad de clasificaciones energéticas de motores eléctricos que existen en el mundo, europea, norteamericana, australiana, china, japonesa, brasileña, entre otras, para crear un sistema único, el International Electrotechnical Commission, IEC, emitió en octubre de 2008 la norma IEC 60034-30, entre paréntesis 13, máquina eléctrica rotativa. Esta normativa establece una nueva clasificación energética que sustituye a la clasificación CEMET, quedando dicha clasificación como sigue: IE4 eficiencia super premium, IE3 eficiencia premium, IE2 alta eficiencia, IE1 eficiencia estándar. Estadísticas muestran que en promedio el 83% del consumo eléctrico de las industrias se produce por bombas y motores, razón por la cual es evitar enfocar el ahorro en ese sector. El costo de los motores de alta eficiencia y eficiencia premium ya no son tan representativos comparados con los costos del kilowatt. Esto lo convierte en la inversión perfecta. Reemplazar un motor clase IE1 por uno de clase IE2 genera un ahorro inmediato de un 25% en consumo eléctrico. Esto significa que el cambio de motor se pagaría en menos de 2 meses. En esta gráfica podemos ver las diferentes clasificaciones de motores y en base a la eficiencia que tienen cada uno de estos en base a los kilowatts.